Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré a vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Empezamos a ver el tema: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Leíamos en Malaquías la semana pasada y vimos el tema volveos a mí. Hoy vamos a mirar la palabra bajo este tema: y yo me volveré a vosotros. Porque la voluntad de Dios, hermano, es bendecirnos, enseñarnos, capacitarnos, ayudarnos, que podamos ser edificados, crecer en el Evangelio, en las cosas de Dios, y que un día, no muy lejano, podamos nosotros entrar en la presencia de nuestro Dios, llegar al reino de los cielos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que se supone que nosotros estamos buscando. Debe ser eso. El propósito final de cada uno de nosotros, desde que nos convertimos al Señor, es llegar al reino de los cielos. Si no, se va a perder todo lo que se haya hecho. Como dice la palabra, mientras estuvimos en este cuerpo, ahora sea bueno o malo, todo se va a perder. Va a ser sin valor. Porque todo vale. Cualquier ayuno, vigilia, lecturas, estudios de la palabra, cultos, oraciones, todo vale si llegamos a la presencia de Dios. Si no, ¿para qué? Amén. Entonces la voluntad de Dios es bendecirnos, que nos mantengamos en una unidad de espíritu, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, son los objetivos de la iglesia cristiana. El primero, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el segundo es impartir la enseñanza de la palabra de Dios para crecer en las virtudes cristianas, dice esta enseñanza, que está en las cartillas de instrucciones bíblicas que todos los debimos haber visto cuando nos íbamos a bautizar. Amén. Pero lamentablemente, como dice aquí, el pueblo no se decide a volverse a Dios de corazón. No, si no decidís de corazón, dice muy claro ahí en el verso 1, ¿verdad? Y luego dice, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Ven? Es el pueblo de Dios a quien el Señor aquí le está hablando. La palabra nos habla a nosotros, al pueblo de Dios, al que la lee. Pero dice que no nos hemos decidido. ¿Queremos la bendición de Dios? Claro, pregúntelo y verá que más de uno levanta la mano y dice amén. Pero nos decidimos por Dios. Nos damos a Dios. ¿Realmente buscamos su rostro? Pues según el Señor mismo dice que no. Y si no volvemos a Él, Él tampoco se volverá a nosotros. Por el contrario, dice que va a maldecir nuestras bendiciones.
Lo que debiera ser una bendición para nosotros se convertirá en maldición cuando uno menosprecia a Dios de esa manera, porque ya vimos la semana pasada que se menosprecia a Dios, que se menosprecia el culto, la adoración a Dios. Y dice que dañaré la sementera. O sea, la bendición económica, material, también, que debe ser más importante para nosotros la bendición espiritual, claro que sí. Pero Dios también promete bendición material, económica, física, salud. Pero ¿cómo nos mantenemos? Achacados, enfermos, en una quejambrera terrible, hermano. Hoy en día no es sino quéjese y quéjese por cualquier cosa. Hermano, es que me duele, es que hermano, es que tengo, hermano, es que hermano. ¿Por qué? Si Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Claro, no podemos generalizar de que las enfermedades todas es porque, por el pecado y por el descuido espiritual. No, hay momentos en que Dios nos prueba. Hay momentos en que Dios nos mete por ciertas circunstancias. Lázaro, recuerde, murió llagoso, murió enfermo. Hay otros que están enfermos porque Dios se va a glorificar y va a manifestar su gloria. Por eso los discípulos le preguntaron de uno y le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciese ciego? Yo no pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios tiene muchos propósitos. Pero también hay los casos, hermano, en que es por nuestra indiferencia, por el menosprecio a las cosas de Dios. Porque Dios promete bendición material, económica, física, que es la salud, cuando hay crecimiento espiritual, cuando hay crecimiento espiritual. Si no, mire, dañaré la sementera o maldeciré vuestras bendiciones, echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. O sea, los sacrificios que nosotros hoy en día ofrecemos a Dios, que dice Hebreos que son sacrificios de adoración, de alabanza, no los va a recibir. Porque le hemos faltado, hermano. Porque no nos queremos volver a Dios. O sea que el pueblo en aquel tiempo de Malaquías, en los días antes de Cristo llegar por primera vez a la tierra, fracasó en los propósitos que Dios tenía con ellos y en lo que ellos estaban buscando. Fracasaron. Y lamentablemente hoy en día la iglesia también ha fracasado en ese egocentrismo, en esa egolatría. O sea, una idolatría por sí mismo. Solo pensamos en nuestro bienestar, en nuestros placeres, en lo que a nosotros nos necesitamos o en lo que nos satisface nuestra carne. Y se ha faltado a Dios. Entonces, como un día Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño en el altar, hoy la iglesia también está ofreciendo un fuego extraño en las congregaciones. Amén. Y esa maldición pronunciada para el pueblo de Israel en los días de Malaquías caerá sobre la iglesia de hoy. Amén. Porque el apóstol Pedro nos dice, Dios nos dice en su palabra, que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Que debemos formarnos como adoradores de Dios. Aprender a adorar a Dios, vivir para Dios. Edificarnos en esa dirección. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Mire bien, el mandato de Dios, el deseo de Dios para nosotros, que nos edifiquemos como piedras vivas en un templo, en una casa espiritual para Dios, para ofrecerle sacrificios espirituales que sean agradables, aceptos a Dios, hermano. Amén. En el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire, todos. Aquí el real sacerdocio no es solamente los pastores o los evangelistas o los misioneros. No, todo el pueblo de Dios. Vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa. Eso es la iglesia, eso debe ser la iglesia, nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Él nos compró con su sangre derramada en la cruz. Adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Ahí lo dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de las tinieblas, del mundo donde vivíamos en placeres y en pecados, que no entendíamos la palabra, que no sabíamos de Dios, que simplemente decían: sí, yo creo en Dios. Pero no es creer en Dios, hermano, es creerle a Dios, a su palabra. Y para eso nos ha llamado el Señor. Esa es la voluntad de Dios. De esa manera debemos de vivir si queremos que Dios esté con nosotros, porque hoy se ha acuñado una frase y todo el mundo lo dice, hasta la gente inconversa lo dice: no, es que Dios está con nosotros. Más los cristianos, porque dicen: no, es que yo acepté a Cristo hace 20 años, Dios está conmigo. ¿Será que sí es así? Porque es que yo encuentro en la Biblia muchas condicionantes. La salvación es por gracia, sí, por misericordia de Dios. Pero cuando se ha efectuado una regeneración en la vida de una persona, una salvación, esa produce o debe producir unos frutos de santificación, de separación del mundo. Y Dios seguirá con nosotros. Pero si no se dan esos frutos, ¿qué dice la Biblia? Árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecierais en mi palabra, pedid lo que queráis y os será hecho. La bendición viene es sí, hay condición, sí las palabras de Dios permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en esa palabra. No viviendo de cualquier manera, hermano. Eso dejémoselo al mundo. Que desde toda la semana, hoy en día es toda la semana, hoy no hay viernes cultural solamente como hace algunos años. Hoy todos los días son culturales. Y toda la semana pecan, rezan y empatan. Y el domingo van a la misa y ya con eso, Dios está agrado de mí. No, hermano. No creamos así. No tenemos nosotros la mentalidad de pensar así. Porque la palabra nos ha dado una orientación diferente. Nos ha enseñado cómo se agrada a Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, para que anduviésemos, para que sean santos y sin mancha, delante de una generación adúltera y perversa. Amén. El pueblo no lo ha hecho como Dios ha querido. No se ha vuelto a Dios, no se vuelve a Dios. Este pueblo de hoy, como en los días de Malaquías, el Señor nos dijo y nos dice: volveos a mí. Pero el pueblo no se vuelve a Dios, entonces Dios tampoco se volverá a nosotros. Por esa razón, mire, Mateo capítulo 24, versos 50 y 51 dice: vendrá el Señor a aquel siervo en el día que no espera, en la hora que no sabe, y lo castigará duramente.
Mire bien, y pondrá su parte con los hipócritas. Al siervo, al que debiera de andar con el Señor, porque tiene el conocimiento de Dios, de su palabra. Un día se arrepintió, Dios le perdonó, le dio la palabra. Pero empezó en un momento cualquiera a vivir como a él le parecía. Entonces dice que lo pondrá ese que debiera estar en el lugar de los escogidos de Dios, lo pondrá con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, hermano. Que Dios es amor, sí. Dios es bueno, claro que sí. El amor, es más, Él es la bondad. Misericordioso y clemente, tardo para la ira y pronto en misericordia. Bendito sea su nombre, hermano. Dios es amor, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Y no dará por inocente al malvado. Al tibio lo vomitará de su boca. Amén. Aquel que conoció un día al Señor y que caminó de pronto algunos meses o años bien con el Señor, pero que se descuidó, se dio a querer igualar al mundo con el mundo y a querer vivir de una manera como a él le parecía, que porque razonaba que es que esto yo no lo veo malo, que aquí se puede y que tal, en fin, a ese se convirtió en tibio, lo vomitará de su boca. Amén. Porque es que el sacerdocio levítico y el sacerdocio cristiano es diferente, hermano. Tiene unas características que lo hacen resaltar frente a cualquier mundano. Malaquías capítulo 2, verso 5. Ahí vemos el sacerdocio levítico. Dice: mi pacto fue con él de vida y de paz. Mire bien. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Para que me temiera. El propósito de Dios es que tengamos temor de él. No terror, no miedo, porque es que Dios no es un ogro. No es malo. Como mucha gente dice, sabía que tú eras malo y que siembras donde no, ciegas donde no sembraste, como vimos la semana pasada. No, Dios no es así, Dios es bueno. Pero hay que temerle con temor reverente, man, como un padre amoroso que exige de sus hijos cierta conducta, cierta vida. Vea, para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Si ve que estuvo un tiempo, andó bien, y delante de mi nombre estuvo humillado. Mire bien cómo era el sacerdocio al principio. La ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad, la palabra de verdad. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Dice Dios, hermano. Él está reconociendo que hay gente que sí, que en su momento vivieron como a él le agradaba, como era. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Es más, mire, eran hombres y mujeres que amaban las almas, hablaban la palabra, predicaban la palabra, evangelizaban y se ganaron a muchos y los apartaron del pecado y de la iniquidad. Porque es el propósito de Dios, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esa es la característica del cristiano, del verdadero sacerdote espiritual. Así como eran los sacerdotes levitas. Ellos eran así, debían ser así. Y nosotros somos hoy en día ese sacerdocio. Vosotros sois real sacerdocio, dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, ¿cierto? Entonces mire, era de un corazón que temía a Jehová. En cuanto a sus palabras, la ley de verdad estuvo en su boca y la iniquidad
no es hallada en los labios de ese sacerdocio. En cuanto a su andar, dice, se conduce con Jehová en paz y en rectitud. En cuanto a su ministerio, aparta de la iniquidad a muchos. Y en cuanto a su mensaje, era enviado de Dios. Somos enviados de Dios. Ahí tenemos un modelo, un espejo, para mirarnos atentamente a la perfecta ley, como dice Santiago. Ahí tenemos para nosotros decir, como hacemos cuando estamos al frente del espejo, realmente, literalmente. Usted frente al espejo ve que de pronto está mal el cuello o algo está y no quiere salir hacia la calle y se organiza. ¿Cierto? Bueno, así es el espejo de la palabra. A ver cómo está el alma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro interior, nuestro ser, delante de la presencia de Dios? ¿Hay temor en el corazón? Si está la palabra de verdad en nuestra boca. O como mucho cristiano, hermano, ¿por qué cree usted que la Biblia dice que toda palabra torpe salga de vuestra boca? O sea, no sea más pronunciada. ¿Por qué? Porque hoy en día hay cristianos que vienen al culto y con su boca alaban a Dios y con esa misma boca dicen palabras feísimas. Y Santiago dice, no, hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Pero lamentablemente los hay. Nos conducimos delante de Dios en paz y en rectitud. Sí estamos ocupados en apartar a muchos de la iniquidad. Si a veces ni a nuestros hijos, hermano. Ellos no los podemos obligar. Ellos deciden si caminan con Dios o no. Pero nosotros no podemos facilitarle el pecado. Y más que no facilitarle el pecado, debemos de reprender el pecado. Y hablarles. Pero muchas veces nosotros mismos les facilitamos el vivir de una manera mundana. Les abrimos las puertas para el pecado. Tremendo, man. Mire el capítulo 2, ahí, versos 8 al 9 dice: mas vosotros, ya vimos cómo era que Dios quería, ¿verdad? Y Dios dice, pero vosotros, más vosotros, os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. En vez de convertirlos, en lugar de traerlos, sacarlos de la iniquidad, los hemos hecho tropezar. Nuestro testimonio hace tropezar a muchos allá afuera. Muchos nos ven y dicen, no, yo que voy a ir a esa iglesia para vivir como vive fulano, fulana, perengano. No, mejor me quedo aquí. Vea Dios, vea, mire que viven como nosotros, dicen los impíos. Vea aquella evangélica, aquel evangélico, mire, vea, haciendo lo mismo que nosotros. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, dice. Habéis corrompido el pacto de Leví. Ese pacto con Dios lo hemos corrompido, dice Jehová de los ejércitos. Y queremos que Dios se vuelva a nosotros. Y vean lo que dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Y podemos decir, os he hecho viles y bajos ante todo el mundo. La gente que nos conoce, evangélico, oiga, si ese es evangélico, entonces yo soy Santa Claus.
Amén. Entonces dice el Señor, mire, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Pero es que Dios, hermano, no puede, porque es que su justicia no lo deja, hermano. Dios sí cumple y Dios sí se ciñe a su justicia. Dios se ciñe, oiga, Él es el autor de la palabra y Él se ciñe a su palabra. Él no la va a quebrantar por nosotros, por ninguno. Que a veces pensamos que tenemos como que Dios nos prefiere por quién sabe qué razón, y queremos que Dios quebrante su palabra para que nos bendiga y nos haga algún favor. Dios no la va a quebrantar, hermano. No la va a quebrantar porque Él se ciñe a su palabra. Amén. A su nombre, gloria. Y esa actitud, esa forma de vida, cambia el sacerdocio de hoy y cambia la actitud de Dios. Mire, el verso 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y pregunta, vean, ¿en qué le hemos cansado? Y dice, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Tal vez nosotros no lo digamos literalmente con palabras, pero con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, lo decimos. Y tenemos cansado a Dios. Hermano, la paciencia de Dios también tiene un límite, que es mucho más lejano del nuestro, sí, pero tiene un límite. Llegó un momento en que Dios dice, no, ya no más. ¿Se acuerda con Moisés, con el pueblo de Israel? Le dijo, hazte a un lado, voy a destruir este pueblo que me ha tentado ya 10 veces. Hermano, si Moisés no intercede de la manera que intercedió, Dios acaba con ese pueblo en un momentico, porque es que Dios no necesita tiempo para eso. Efraín, Israel del norte, Dios le hablaba, Dios le mandaba profetas, le predicaban la palabra. Este pueblo oía la palabra de Dios, pero no hacía caso, hermano. Y llegó un momento en que Dios dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Que Dios lo deseche a uno, que Dios se canse de uno, que Dios diga, no, definitivamente este no quiere, definitivamente no hay nada que hacer aquí, déjalo. Déjalo. ¿Se acuerda de Saúl? Samuel le hablaba, porque Samuel era un profeta de Jehová fiel, y le hablaba todo lo que tenía que hablarle a Saúl, y Saúl aparentemente oía, pero hacía lo que se le venía a la cabeza, lo que le da la gana. Usted puede leer primero el libro segundo de Samuel y se va a dar cuenta. Y Samuel oraba porque era un hombre de Dios y amaba a ese hombre, aunque lo veía que cada día se apartaba más de Dios, pero lo amaba y oraba por él. Pero un día Dios le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le dijo Dios a Samuel, ¿hasta cuándo usted va a seguir orando, intercediendo por Saúl, habiéndolo yo desechado? Hermano, ahí ya usted puede, como dicen los jóvenes de hoy en día, puede llorar. De hecho, Esaú lloró y no alcanzó la bendición, dice la palabra, aunque la procuró con lágrimas. Ya no valdrá.
Cuando Dios diga, fulano es dado a esto o aquello, déjalo. Dado a la fornicación, déjalo. Es dado a la vanidad, déjala. Es dado a tal cosa, déjalo. Cuando Dios le diga al Espíritu Santo, no lo redarguya más. Ahí es donde se comete el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí es. El que hiciera afrenta al Espíritu de Dios y pisoteare la sangre de Cristo, lo dice Hebreos. Entonces Dios dice, no quiere. Lo mismo está en el pasaje de la higuera, que el Señor fue a coger fruto y no lo halló. Debía dar fruto. Nosotros debemos de dar frutos, fruto de labios que confiesen su nombre, fruto de santidad, como dice Gálatas capítulo 5, fruto de almas salvadas, pero no lo damos. Y el Señor va a buscar fruto y no lo encuentra y le dice, córtela. Entonces viene el Señor Jesucristo y le dice, Señor, yo la voy a abonar, la misericordia de Dios, hermano. Voy a estercolarla, voy a echarle eso para fumigarla, en otras palabras. Voy a hacer todo lo que sea necesario este año. Y entonces si no da fruto, ya usted la corta. Porque hay un momento en que se acaba la paciencia de Dios. De hecho, pasa el Señor por una higuera y no, solo hojas, solo bla, 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 solo palabras. Es que fue que, hermano, es que vea, que fue que, es que yo por aquí, no, fue que lo que pasó, es que fue que, y disculpas. Solo hojas. Y no halló fruto, entonces la maldijo. ¿Y qué pasó al otro día que pasaron por ahí mismo? Estaba seca. Ay, Señor, la higuera que ayer maldiste se secó. Claro. Cuando Dios se cansa, mano. Tenga Dios misericordia de nosotros, hermano. Que no se vaya a cansar de nosotros. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decir, ¿en qué le hemos cansado? O sea, no reconocemos. No reconocemos. Ya hemos dicho muchas veces. A Dios a veces, en casos, en algunos momentos, no le molesta, no le preocupa tanto el que usted y yo pequemos en algo. Claro, no va a usar esa frase que acabo de decir para usted pecar en algo, no. Pero a veces no le preocupa tanto eso, sino el que usted o yo no lo reconozcamos. Porque cualquiera puede pecar, un descuido, somos pecadores. Somos seres humanos, hombres y mujeres con naturaleza pecaminosa, que gracias a Dios Él nos perdonó y nos ha regenerado y nos ha hecho aptos para no pecar. Pero de pronto algunos, como decimos, se le van las luces. Pero si lo reconoce y se humilla, Dios le perdona. Porque Él es perdonador. Y Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? 7 veces. Digo, no, Señor, hasta 70 veces 7 te digo. Qué misericordia de Dios tan grande. Pero eso tiene un punto límite. Tiene un punto límite. Amén. El Señor espera un verdadero servicio de nosotros. Amén. De usted y yo que decimos estar en Cristo. Es que eso no es cualquier cosa. Estar en Cristo es algo sublime, hermano. Estar en Cristo es tener la capacidad de no pecar, que el mundo no la tiene. El mundo dice 1000 veces, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo y vuelve y lo hace. Porque ellos no tienen la capacidad que usted y yo tenemos.
Dios nos ha capacitado para usted decir no al pecado y no al pecado. Vivir para Dios, agradando a Dios. Entonces no es cualquier cosa. Amén. Eso es estar en Cristo, ese es el privilegio. Dice el Evangelio según San Juan que nos ha hecho hijos de Dios. Nos regeneró. Amén. Pero ¿qué le reprocha a Dios a la iglesia? Su indiferencia espiritual. O como a la Odisea le reprocha su tibieza, su autosatisfacción. Yo soy rico y me he enriquecido. Es que las palabras, hermano, deben de retumbar en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano. Porque ¿quién no necesita de Dios? Pero lamentablemente la iglesia de hoy, que está representada en la Odisea, vive como si no necesitara de Dios. Dice, voz en grito, dice, yo me puedo valer por mí mismo, yo no necesito de Dios, yo para eso tengo estas manos y yo trabajo, y si no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Todos la sabemos. Dios dice, es mentiras. ¿Eso cree usted? Usted no sabe. El que habla así, el que vive así, no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque eso es una adulteración del protestantismo, del verdadero cristianismo. Así se vive hoy en día el evangelio. Prescindiendo de Dios, no necesitamos a Dios. Pero con la boca dicen que confían en Cristo. No, yo soy cristiano. Yo estoy esperando al Señor. Sí, si al Señor se puede esperar de cualquier manera, todo el mundo lo está esperando. Los impíos, los asesinos, los sicarios, los adúlteros, los fornicarios del mundo esperan a Dios. No es que cuando se muere uno de ellos, que en paz descanse. Si el justo con dificultad se salva, el justo, el que vive como a Dios le agrada, con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Que en paz descanse. No conocen la Biblia por no conocer la palabra de Dios. Amén. Pero qué bueno que fuera el testimonio que Dios da de Filadelfia, hermano, que también representa la iglesia de estos últimos tiempos, porque la iglesia está entremezclada de laodicenses y filadelfos. Amén. De los verdaderos cristianos que guardan la palabra de Dios. Y Dios le promete que será guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra para probar a los moradores de la tierra. Amén. Porque esos esperan la venida del Señor, pero cumpliendo con el Señor. Es muy diferente. Amén. Dice ahí en Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí viene, man. Esa frase, he aquí viene, es una garantía de Dios. Es Dios diciendo, no crean otra cosa. No crea que no voy a venir. El Señor viene, hermano. El problema es si lo estamos esperando de verdad. El Señor a quien vosotros buscáis
buscáis. Hay que buscar a Dios, hermano. No se deje llevar de la corriente de este mundo. Un mundo que prescinde, que dice que no necesita a Dios. Buscar a Dios, no sus bendiciones. Porque hay gente que busca la bendición de Dios. Amén. ¿Para qué la bendición si no tenemos a Dios? ¿Se ha pensado en eso? ¿Para qué la bendición de Dios sin Dios? Cuando se busca la bendición de Dios y no se tiene a Dios, nada se hace. Es mejor tener a Dios, y cuando uno tiene a Dios, tiene la bendición de Dios. Cuando se busca a Dios, se busca el paquete completo, el combo. Cuando se busca la bendición sola, ¿quién sabe si estará el Señor ahí? Amén. Hoy en día es una diligencia tremenda para buscar bendiciones, privilegios, conveniencia personal. El evangelio de hoy es solo para uno gozarse y bendecirse, hermano. Por eso es que usted ve que el saludo, hasta el saludo lo han cambiado. El saludo tradicional es Dios te bendiga, mi hermano. Pero hoy, bendiciones, bendiciones. O sea, es una obligación de Dios bendecirnos. Conveniencia. Se busca conveniencia y no al Señor. Amén. Que es quien las da. ¿Por qué? Porque hace falta un verdadero arrepentimiento del pecado. Amén. Que se desee verdaderamente la regeneración, que se desee verdaderamente al Señor, no lo que Él nos pueda dar. Él de hecho ya lo promete como añadidura. ¿Por qué buscar la añadidura en vez de buscar al Señor? Porque se busca solo conveniencia. Y Él es el que debe ser deseado, como dice Ageo 2:7, dice, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando uno busca de verdad a Dios, no por interés de sus bendiciones y no para adorarlo, porque Él merece adoración, porque Él es Dios. No por lo que nos da. La alabanza es por lo que nos da, pero la adoración es porque Él es Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. A Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que llena, en fin, todas las bendiciones deben de brotar en alabanza. Pero la adoración es porque Él es Dios. No porque nos da. Y Él busca adoradores, Él no busca bendecidores. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque es que uno dar gracias a cualquiera las da. Alguien me regaló cualquier cosa, Dios le bendiga, muchas gracias, cualquiera. Pero adoración solo merece Cristo, Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es Dios. Amén. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías 3:2. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá soportar? ¿Ve? Hay gente que, que yo estoy esperando al Señor, el Señor viene y que... ¿Quién podrá soportar?
¿Cómo lo esperamos? ¿Será que cuando venga sí habrá bendición o habrá juicio? ¿Quién podrá soportar? Cuando el Señor venga por segunda vez, juzgará sin misericordia al pueblo apóstata, indiferente, tibio y mundano. Sin misericordia. Y su reino lo va a establecer, pero dice la palabra que es en justicia y en santidad de verdad. O sea, con los que viven santidad de verdad. ¿Sabía usted que hay santidad de mentira? Solo apariencia. Léalo en su casa, Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Hay santidad de mentira. Capítulo 3, verso 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Tremendo, man. Entonces, ¿cómo es que Dios se volverá a nosotros? Ya podemos sacar más conclusiones, ¿verdad? Lo que tiene que estar es el temor de Dios. Es imprescindible, hermano, el temor de Dios. En su corazón, en mi corazón, debe haber temor de Dios. Eso que cuando usted va a hacer algo que a Dios le desagrada, ahí mismo le palpita el corazón. Como se acuerda de Saúl allá en la cueva donde David estaba. Que Saúl estaba ahí descuidado, persiguiendo a David. Imagínense un hombre como David, que era un guerrero, persiguiéndolo para matarlo, y se mete a una cueva y se descuida, y llegó David y le cortó el borde del manto solamente. Y David tenía una intención con eso, y no era mala, era hacerle ver que él estuvo en las manos de David para matarlo, y no lo hizo, porque él no era así. David no era así. Era un hombre bueno. Y más sin embargo, cuando cortó el borde de la vestidura, ¿qué es lo que dice la Biblia? Oiga, ustedes no saben. Que poco se lee la Biblia entonces. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Alguien que me diga. Dice que se le saltó el corazón, le brincó el corazón, le palpitó, le dio como ansiedad. ¿Me entiende? A eso es que se refiere. Ese es el temor de Dios. Cuando uno va a hacer algo que algo por allá le dice que está mal. Uy, Dios mío. ¿Sí me entiende? Eso tiene que estar en usted y en mí. No se puede perder, no puede menguar. Lamentablemente en muchos ha menguado, y ha menguado mucho desde que se convirtieron al Señor. Porque el Señor, cuando uno se convierte de verdad, lo coloca ahí, el temor de Dios. Por eso al principio, cualquier cosita, ay hermano, le preguntábamos al pastor: pastor, mira esto, ¿será que es pecado? ¿Por qué preguntábamos? Porque se nos saltaba el corazón, pensando solamente en hacer esto, en hacer aquello, permitir esto, permitir aquello. Uy, ¿será que esto sí le agrada a Dios? Íbamos, hermano, al líder o al pastor: ¿esto qué? Esto es, muéstreme en la Biblia. Esta semana me escribió una hermanita y me dijo: hermano, mira que leí este pasaje en la Biblia y me dice que esto y esto Dios lo reprueba y lo aborrece y tal, es abominable a Dios. Hermano, esto es pecado. Ella apenas estaba leyendo ese pasaje por primera vez, pero se le saltó el corazón. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Y me llamó y me dijo: hermano, esto. Yo le expliqué el pasaje. No se puede perder eso, hermano. El día que usted pierda, o si perdió,
El día que usted pierda el temor de Dios, cualquier cosa le va a parecer normal. No, eso no es pecado. Eso no tiene chiste. Por eso es que tanto cristiano hablando así. No, hermano, eso no tiene chiste. Lo que pasa es que tal cosa ya fulano es muy extremista. No, no es extremismo. Y por eso es que Pablo dice, si las cosas que una vez destruí, las cosas que en un tiempo atrás para mí eran pecado y las destruí, o sea, las dejé, no más las practiqué, dice, las mismas vuelvo a edificar, porque perdió el temor. Perdió el temor y las mismas empezó a hacerlas otra vez. ¿Qué dice? Transgresor me hago. Eso pasa cuando se pierde el temor de Dios, hermano. Y muchos lo han perdido. Amén. Se pierde el temor. Ese sentimiento interior hacia un superior. Por ejemplo, reconocer como criatura su soberanía y sus derechos absolutos sobre nosotros. Dios sobre nosotros. La autoridad de su palabra. No es que muchos cristianos hoy en día ponen en tela de juicio no, mano, a mí me parece que no, es que la palabra, hermano. La palabra de Dios, ¿quién va a refutar la palabra, hermano? Pero hoy en día se hace. Amén. El temor deja de ver, echa de ver, coloca o guía, orienta hacia un sentimiento de obediencia a la autoridad que es Dios, a la palabra, a sus órdenes, a sus mandamientos. Amén. El servicio que se le debe prestar, ¿qué clase de servicio se le debe prestar a Dios? Amén. Tremendo, man. Capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Los guardasteis. Perdón, no los guardaste. Volveos a mí. Vea bien, otra vez aquí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vuelve y preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Es el menosprecio por la palabra de Dios. No, eso no es así. Es que usted no lo está entendiendo como es, usted lo interpreta mal, así como le dicen a uno la gente por ahí de la calle. ¿Usted sí entiende bien ese versículo? Mire que es que Jesús, vea, está solo, huérfano. ¿Entiende bien? Yo sí entiendo perfectamente, gracias a Dios. Pero a la gente le gusta menospreciar la palabra. ¿En qué nos hemos de volver? Y el verso 8 y 9, mire, a la parte que entra Dios. Dios mismo entra y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Quién responde? El pueblo dice, ¿robará el hombre a Dios? La gente le dice a usted, le dice a uno, no, Dios no necesita plata. Eso es verdad. Dios no necesita plata, si es que es el dueño de toda la plata. ¿Quién le puede dar a Dios si Él es el dueño de todo? Pero más sin embargo, Él le puede robar a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? ¿Sí ve que la gente se hace como la orejimocha? Como que no entiende. Porque antepone prejuicios. Y no, es que uno debe ser así, y debe hacer esto así, de esta manera, y yo puedo hacer así, yo pienso, yo me imagino, yo veo como que es mejor así. ¿En qué te hemos robado? Y el Señor les dice, literalmente, en vuestros diezmos y ofrendas. Cuando yo no diezmo, cuando yo no ofrendo, le robo a Dios.
¿Qué pasa si usted va y le roba a alguien? Entonces se le roba la moto a otro, la bicicleta, se le roba 500,000 pesos, se le roba cualquier cosa, se le roba una silla de la casa. ¿Qué pasa con usted? Si lo cogen, va para la cárcel mismo, tiene que pagar hasta el último cuadrante, dice la Escritura. ¿Qué piensa usted que se le puede pasar, que nos puede pasar si le robamos a Dios? A Dios. A Dios, hermano. ¿Qué dice la palabra? ¿Si tiene Malaquías 3, 8 y 9? Claro, hay mucha gente que dice, no, esos versículos a mí no me gustan. Yo no estoy de acuerdo con los versículos. Yo estoy de acuerdo con ese que dice que bendecirá y multiplicará nuestras bendiciones. Eso es gloria a Dios, eso es Dios, que Dios es bueno. Estos no le gustan, pero dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Tremendo, man. La falta de temor de Dios en el corazón hace pensar y creer que esto no significa nada, que eso no. Pero Dios dice, malditos sois con maldición. Ageo el profeta dice que recibimos nuestro salario en saco horadado, en saco roto. ¿Por qué será que no nos rinde el sueldo? ¿Por qué será que no me alcanzó una bendición que le llegó grande para que supiera cómo distribuirla? Pero como el asadón todo para acá y nada para allá, y pero que es que y entonces ahí donde la gente dice, no, es que la plata es una ilusión, hermano, eso se va y uno no se da ni cuenta en qué. Claro. Porque se le roba a Dios. Pues no sé. Entonces, ¿por qué el Señor dice en el verso 10 y 11? Mire lo que dice el Señor. Traed, les dice el Señor de Puebla, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme. Oiga, hermano, para el Señor esto es tan delicado y tan cierto que ahí surge una pregunta. Busque otro pasaje en toda la Biblia donde Dios lo demande a uno, le diga a uno, pruébeme, búsqueme otro pasaje. No lo hay. Y aquí Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová. Traed todos los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa y probadme ahora en esto. O sea, me comprometo, dice Dios, a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Amén. Y reprenderé por vosotros al devorador, al diablo, que es el que me roba la bendición, porque el diablo sabe quién es fiel y quién no. Es tremendo, man. Pruébeme. A ver si no voy a abrir las ventanas de Dios. Yo me comprometo con eso. Oye, Dios, el que cumple sus promesas. Ahora haciéndole un reto a uno de ese calibre, man. Pruébeme, venga, vamos como a veces como decimos, vamos a apostar. Cuando usted quiere tener la razón de algo, vamos a apostar. Y apuesto tanto que tal y que esto es así. Bueno, Dios está haciendo algo parecido. Yo, pruébeme. Traiga los diezmos al alfolí. Pero aquí hay un asunto, que a veces nosotros los traemos, cumplimos, y de pronto no vemos es que yo di tanto y ¿por qué no me llegó el triple? Porque hoy en día se hacen esas promesas.
Ay, tal número de la cuenta en la parte inferior de su pantalla. Siembre, siembre, y Dios le va a multiplicar 3 veces. No, eso no es así. A veces Dios no sigue con el mismo sueldito, porque sabe que si nos lo aumenta, se nos daña el corazón. Pero ¿sabe cuál es la bendición? Que nos hace rendir esa platica, porque somos fieles. Por eso es que le dice a los soldados de aquel tiempo, el Señor Jesucristo dice: conformaos con vuestro salario. ¿Ve? Y entonces damos el diezmo y somos fieles en eso, porque amamos a Dios y queremos cumplir con su palabra, no para que el Señor nos multiplique, que nos bendiga. Él sabe cómo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la Escritura. Mi esposa decía unas cosas ahorita, qué casualidad, porque ella misma lo dijo, casi nunca hablamos de este tema, pero está en el estudio de Malaquías. Y ella decía algo también ahorita: nunca hemos aguantado hambre. Y nunca Dios nos ha dejado mendigar pan, como dice la Escritura. Es más, nos da más de lo que merecemos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que usted o cualquiera que no es fiel a Dios es el que pierde la bendición. Con eso no vamos a castigar a nadie, porque hay gente que castiga con: ay, ahora lo voy a diezmar, para que lleve el bulto, ahora no lleno, para que sea cantaletica cese. No, usted con eso no castiga a nadie, porque ¿qué fue lo que ella también lo citó, ¿qué fue lo que le pasó a Esther? Mardoqueo le dijo: listo, mija, no haga nada, tranquila, no haga nada. Pero sabe una cosa, que respiro y liberación vendrán de Jehová de cualquier parte, pero va a venir. Y tú y la casa de tu padre no se escaparán. El problema es para ella, porque Dios sigue dando. Así sea que mande los cuervos, como en el caso de Elías. Dios, para bendecir. Él no es escaso en recursos, hermano. Desequivóquese. Amén. Nosotros debemos de ser fieles, porque la palabra lo dice, y yo amo la palabra, y porque lo dice la palabra lo hago. Dios quiere meterme en un periodo de prueba. Listo, amén, Señor, gloria a Dios. Sigo siendo fiel a la palabra. Amén, hermano. Hasta en eso exhortó Dios al pueblo. Amén. Por su incredulidad, su indiferencia, su falta de confianza en Dios. Amén. Eso le lleva a esas afirmaciones, a esas expresiones tan terribles que se ven ahí en Malaquías. Ojalá usted lo leyera con detenimiento, todo el libro en su casa, y verá que puede captar la indiferencia de ese pueblo, cómo actuaba. Y si lo compara con nuestros días, se va a dar cuenta que no es distinto. Amén. Versos 13 al 15 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Vea. Y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Oye, la gente dice eso. Ah, es que qué pereza, yo que me volví. Sobre todo este mesecito, hermano. Este mesecito la gente va por la calle y ve allá que están haciendo un sancocho en la calle, y que tienen una ruma de cajas de cerveza o un montón de litros de aguardiente, y están con un parlante poniéndole música a todo el mundo, menos para ellos. Y yo que me volví evangélico. ¿Qué está diciendo? Por demás es servirle a Dios. Ah, que yo soy tonta, hombre. Vea, vea el estreno de aquella tan bonito. Vea. Uy, vea, porque está toda sensual, toda mundana, mostrando todo. Ay, y yo con esta
ropa tan anticuada. Por demás es servir a Dios. ¿Y qué son esas palabras para Dios? Violentas. ¿Qué aprovecha? Oiga bien, mire lo que decía este pueblo. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, ¿sí ven? Que les va mejor a los impíos, dice mucha gente, muchos cristianos. Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, vean, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, vea, viven como les da la gana y nada les pasa. Aguanta ahí. Eso decía el salmista. En vano he lavado mis manos en inocencia, mi corazón en vano para aquellos y soy tonto. ¿Pero por qué? Porque estaba indiferente, porque estaba mundano. Pero cuando entró en el santuario de Dios, cuando se consagró otra vez, cuando buscó a Dios, ¿qué fue lo que dijo? Era como una mula que no entendía. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El día de la quema es que se ve el humo, hermano. Amén. Usted y yo debemos de pensar solo en su nombre. Amén. La palabra, la oración, esa nos revela a Cristo. Sin la oración no podemos estar en comunión con Él, no podemos gozar de su presencia, no puede Él volverse a nosotros. Creeremos diariamente en su conocimiento durante el tiempo que aún nos espera la gloria, donde le veremos tal como es, hermano. Ahí en la comunión, ahí en la entrega, ahí en el desprecio del mundo y sus placeres, buscando a Dios hasta que Él venga, man. Porque Él viene, man. Cristo viene, man. Y estamos, usted no se imagina, tan cerca, hermano. No crea, no hable como los antiguos en los días del apóstol Pedro, que decían: el Señor tarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza hoy. Lo que pasa es que el Señor es misericordioso y espera que muchos de sus hijos se arrepientan otra vez. Amén. Filipenses capítulo 4 verso 8 dice: por lo demás, hermanos míos, miren lo que hay que pensar en su nombre, a los que piensan en su nombre. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debe estar mirando el mundo. Oiga, la gente, si es mucho lo que le gusta la calle, man. En la casa como que les pica la pata. Están en la casa y dicen: ¿y para qué la calle? Para babearse. Eso lo dice Asaf, capítulo 73 de los Salmos. Léalo en su casa también y verá. Contemplando la prosperidad de los impíos, lo que hacían, logran con creces los antojos del corazón. Y yo aquí, encerrado como un bobo. Palabras violentas para el Señor, hermano. Amén. Dice que fue escrito libro de memoria, dice en Malaquías. Hay un libro escrito, hermano, donde Dios ha inscrito a muchos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a los discípulos cuando vinieron contentos de echar fuera demonios y hacer tanta cosa? No se gocen de que los demonios se les sujeten en mi nombre. Y es algo glorioso, porque imagínense, en el nombre de Jesús los demonios se someten
Los paralíticos levantan, los ciegos ven, los sordos oyen y toda oración Dios la contesta, y usted ora por su hermano que tiene fiebre y se le va la fiebre y está hinchado y ven, uy, gloria a Dios, eso es bueno. Mas sin embargo el Señor dice, no se goce tanto por eso. Gócese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso sí nos debe preocupar. Señor, ¿será que yo estoy inscrito ahí? Pues yo sé que usted me inscribió cuando me convertí, pero ¿será que no me he borrado? Esa es su preocupación, hermano. Lucas 10:18. No os gocéis que los demonios se os sujeten en mi nombre, más bien gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si vivimos para eso. Aquel que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro, dijo el Señor, lo borro. Claro, cuando uno está consagrado, buscando a Dios en ayuno, en vigilia, en oración, en comunión, no peca, hermano. No, el pecado se lo ve por ahí, hasta luego, lejos, a kilómetros. Uno quiere vivir, mijo, con sus vestiduras blanquitas, que nada le va a chisguetear el vestido, con ese pantanero ahí. Pero cuando usted ha perdido el temor, cuando está indiferente, descuidado, todo lo, ay, Dios mío, uy, yo me voy a tomar una cervecita este mes, una. El pecado se hace, ¿no es David? David dice que él madrugaba a orar y a leer la palabra. Y David se mantenía fiel a Dios. ¿Qué pasó el día que se levantó tarde? Ya lo hemos leído y está en la palabra en 2 de Samuel. ¿Qué pasó el día que se levantó tarde y no leyó y no oró, sino que se paseaba por el terrado del palacio? Eso de pasearse, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice eso de pasearse? No tener nada que hacer. Olvidarse de la lectura que él hacía todos los días. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, dice él mismo. Pero esa vez que se descuidó, dice que miró y vio una mujer y dice que era muy hermosa. Es que cuando uno está descuidado por ahí, está conformando con el mundo y cualquier cosa lo ve muy bueno. Ay, Dios mío. Y hasta pronuncian, ay, hermano. Hasta se usan las palabras cristianas para sangre de Cristo, qué vieja. Ya. Sinceramente, hermano, tenemos que salir de ahí, hermano, de ese hueco. Mire lo que dice finalizando esto. Capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fuego, mijo. Mas a vosotros, oiga bien, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Él se volverá a nosotros, hermano, cuando nosotros nos volvamos a Él. Amén, hermano. Es lo que espera, porque uno no es capaz, hermano. Entonces necesitamos agonizar, clamar, llorar, pedirle, como dicen Lamentaciones. Oiga, Lamentaciones. ¿Qué son Lamentaciones? Lamentos. Dios mío, bendito tu misericordia, vea yo cómo estoy, etcétera. Mire, ¿qué es lo que dice Lamentaciones 5:20? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado?
te has airado contra nosotros en gran manera. Pregunta el pueblo, mire qué pregunta. ¿Por qué? Claro, por su indiferencia, por su conformismo, hermano. Ya no buscamos a Dios como antes. Ya no. Los días de ayuno era lleno. Todos buscando a Dios. Todos clamando, gimiendo, lamentando, Señor, la condición, levántanos, ayúdanos, Dios mío, glorifícate, mira esto, aquello. Había intercesión, había clamor, comunión con Dios. Hoy los días de ayuno son desiertos. Ya no hay interés en vigilias, ni en ayunos, ni siquiera en oración privada o personal. Ya se viene el culto el domingo como por compromiso. Como en los días de Ezequiel. Vamos a ver qué palabra sale de boca de Jehová. Vamos a ver qué dicen. Ezequiel 37, ojalá lo lean. Vamos a ver qué dice. A ver qué palabra sale de la boca de Jehová. Y el mismo Dios le dice a Ezequiel, y vendrá el pueblo a ti como mi pueblo. Como si fuera mi pueblo, a los consagrados, el culto el domingo. Y oirán la palabra de tu boca, le dijo Dios a Ezequiel, pero no la pondrán por obra. ¿Usted cree que Dios no sabe todo eso? Dios sabe que hay en nuestro corazón, hermano. ¿Quiere que Dios se vuelva a nosotros? Tenemos que volvernos a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros.